Listo, compañeros. Entonces vamos a hablar rápidamente sobre los mecanismos de conducción del calor. Ya los habíamos mencionado de forma rápida en clases anteriores, pero vamos a explicarlas un poquito más en profundidad. Entonces hablemos primero de la conducción. En conducción habíamos dicho simplemente que esto correspondía a el flujo de calor eh, por causa de la interacción atómica en la materia. Entonces yo les había contado a ustedes más o menos que nosotros en la física consideramos los átomos como amarrados unos a los otros a través de resortes. Por eso es que es tan importante y ustedes ven el sistema masa-resorte y el movimiento armónico simple en otras instancias o en otros cursos de la física. Básicamente el cuento es el siguiente: si cada átomo está unido a sus vecinos a través de un resortico, cuando nosotros ponemos energía por ejemplo, en el ejemplo que dan acá es una barra. Si nosotros ponemos eso en un fogón, pues le vamos a agregar energía. Los átomos que están en directo contacto reciben esa energía y la manifiestan en la forma de movimiento. Yo les dije, ustedes pueden tener movimientos de traslación, que corresponde a moverse adelante, atrás, arriba, abajo o a los lados. Hay movimientos de rotación, pero esos son moleculares, movimientos de rotación y movimientos de, se me olvidó el otro, vibración, en últimas. Por ahora asumamos que estos átomos están confinados, entonces la única manera que tienen de moverse es hacia adelante, hacia atrás, a los lados, arriba y abajo. Pero cuando ellos empiezan a hacer ese movimiento a través de los resortes hipotéticos con los que están ligados a otros vecinos, comienzan a cederle parte de esa energía a sus vecinos. Entonces ustedes que son unos chicos rudos tienen que recordar cuando se meten en el pogo que a pesar de que ustedes no quieran, en el pogo los hacen mover a las malas. ¿Por qué? Pues porque viene un compañero con mucha energía y les mete un patadón. Entonces le está cediendo parte de la energía de él a usted. Y puede ser que usted se vaya encima de otra persona y así continúe. Más o menos eso sucede en el estado microscópico, o lo pueden imaginar también como un transmilenio, donde todos vamos en contacto los unos con los otros. Y cuando entra la gente por la puerta de atrás apretando, pues a usted lo mueven a las malas y lo espichan más en el centro del Transmilenio. ¿Listo? Obviamente esto tiene términos más técnicos y vamos a hablar de ellos un poco. Nosotros podemos hablar de lo que se llamaría eh, flujo de calor o razón de transferencia de calor. Hay algunos materiales como los metales donde no solamente la energía la absorbe el átomo como tal y la traspasa o la transporta o la cede o la comparte a sus compañeros vecinos a través de esos enlaces que llamamos o que imaginamos como resortes, sino que en los metales, si ustedes recuerdan por la química, los electrones son muy fácilmente liberados de sus enlaces. Asumámoslo como que los metales tienen electrones que son un poco líberos, como el arquero René Higuita. Y la cuestión es que ellos también pueden absorber la energía y se pueden mover mucho más fácil por todo el material. Entonces, en un material de metal, el calor fluye mucho más rápidamente, obviamente, de la parte cuya temperatura es más alta por estar en directo contacto con la llama, a las partes donde el material está más frío. Eh, por esa misma razón es que ustedes sienten más fría una varilla de metal que una varilla de madera, dice acá el ejemplo. La razón es bien sencilla. Si el flujo de calor o la razón de transporte de calor en el tiempo es mayor, eh, en cierta manera los receptores de su mano van a notar que el calor fluye mucho más rápido de su mano hacia la varilla que hacia la madera. Es lo mismo que cuando ustedes se levantan, se bajan de la cama y ponen sus piecitos bien en la baldosa helada, que ustedes sienten helada, o bien en la alfombra. ¿Por qué razón cuando está haciendo mucho frío en la madrugada sobre una alfombra no se siente tan incómodo? Por lo mismo,
por la cantidad de calor que fluye de ustedes, que serían la parte más calientica, hacia la baldosa o hacia la alfombra. Eso depende. Y eso es lo que nuestros nervios en todo el cuerpo perciben como frío o como calor, ¿no? Me disculpan, me está sonando el WhatsApp. Vamos a cerrar eso. Continuemos con nuestra clase. Y entonces hablemos formalmente de esa razón de flujo de calor. La llamamos H, véanla acá. Y entonces nosotros podemos decir, la razón de flujo de calor instantánea es dQ de T, o corriente de calor, miren. Y la cuestión es que como estamos hablando de materiales, pues tenemos que mirar ese dQ de T a qué es equivalente. Entonces él es equivalente al área que tenemos. Entonces entre mayor área que tenemos, pues mayor flujo de calor, ¿cierto? Además, es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas. Traducción, si ustedes tienen una vaina congelada y una vaina hirviendo, pues la razón de flujo de calor va a ser mayor, sencillamente porque la diferencia de temperaturas es más grande. Uy, vean, la flecha crece. La otra cuestión es, supongamos el cuento de la varilla, que es nuestro ejemplo. Si la varilla es mucho más larga, pues el cambio en temperatura allá en el otro lado, por la llegada del calor, se va a demorar mucho más. Entonces nosotros tenemos que la razón de cambio o la corriente de calor o el flujo de calor es indirectamente o inversamente más bien proporcional a la longitud. ¿Listo? Y esta parte, no me deja subrayarla porque no me está dejando. Bueno, esta parte T caliente menos T frío sobre la longitud se conoce como gradiente de temperatura. ¿Listo? Ahora, nos falta esta K. Esta K nosotros la definimos simplemente como una constante de proporcionalidad para que las unidades nos den correctamente. Si ustedes se acuerdan, el calor es una manifestación de la energía y sus unidades son de energía, son los joule. El de T pues implica que tenemos por segundo, ¿cierto? Entonces, teniendo acá grados Kelvin, teniendo esto en metros y el área en metros cuadrados, la K debe ajustarse correctamente para que nuestras unidades nos den joule por segundo. Si ustedes recuerdan, joule por segundo son unidades de potencia, ¿cierto? O watts. Ahora tenemos una situación interesante. Nosotros la ecuación la podemos pasar a términos de diferenciales en ambos lados si eh, la temperatura cambia de manera no uniforme a lo largo de la varilla que tenemos de ejemplo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando, por ejemplo, esa varilla tiene átomos de distintos elementos, o cuando física y visualmente ustedes notan que la varilla está hecha de materiales diferentes, fundidos, o por el simple hecho de que ustedes pueden mirar microscópicamente o nano, bueno, en términos de los átomos, y no todas las veces el material va a ser uniforme en términos de la red cristalina. Es decir, no todos los resorticos que hemos imaginado se ven de forma uniforme en, en nuestro material. Cuando eso sucede, nosotros lo que tenemos que hacer sencillamente es mirar de forma mucho más pequeña. Entonces, tomamos pedacitos diferenciales de X según la longitud en la que nosotros estamos mirando. Asumamos que alineamos esa varilla con el eje X. Nosotros miramos pedacitos mucho más chiquitos y vemos cuál es el cambio de temperatura ahí. Eso es todo lo que hicimos. ¿Listo? Los gringos tienen una maña y es que para su ingeniería ellos no usan la ecuación anterior como la teníamos, sino usan esta. Y específicamente usan la resistencia térmica de los materiales. Para que coincida con la ecuación anterior, pues simplemente sabemos que R debe ser igual a la longitud sobre K, ¿cierto? Perdón, ¿y cómo llamamos nosotros a esa K? ¿Lo recuerdan? Nosotros la llamamos conductividad térmica. Esa constante K a nosotros nos va a decir, ah, sí, es muy fácil que se conduzca el calor en este material, o es más bien difícil
porque por ejemplo tenemos un vidrio o un material totalmente aislante. ¿Listo? K es entonces nuestra conductividad térmica y la resistividad térmica es inversa a esa conductividad. Fíjense. Con la particularidad de que obviamente debemos tener en cuenta la longitud y en este caso es la longitud, estamos hablando del espesor del material. ¿Por qué los gringos lo usan así? Porque es que ellos sí tienen las 4 estaciones y en invierno la temperatura baja muchísimo y ellos necesitan tener casas aisladas. El aislamiento generalmente es un tipo de espumas aislantes, valga la redundancia, y ellos meten esa espuma entre los muros. Entonces ellos deben calcular cuán ancho debe ser el espacio entre esos dos muros interior y exterior para meter esa espuma y pues así dan como razón o como cuenta de pues básicamente cuánta espuma tienen que gastar y cuánto le va a costar al cliente. Por esas razones lo hacen de esa manera. ¿Listo? Entonces ya teniendo esos datos, pues solucionemos un ejemplo que es el más sencillo. Entonces mire, es la conducción a través de una hielera, de las típicas hieleras esas que tienen acá de Icopor. Entonces dicen una caja de espuma de poliuretano, o sea, Icopor. Para mantener frías las polas, tiene un área de pared total de 0.8 metros cuadrados. ¿Listo? Y el espesor es de 2 centímetros. Está llena con hielo, con agua y con latas de pola, porque no le voy a hacer propaganda a ninguna gaseosa. Todo eso está a 0 grados. Entonces la vuelta es, calcule la razón de flujo de calor o lo que ya vimos de Q de T hacia el interior si la temperatura externa es de 30 grados. Entonces estamos en la costa, pero temprana. ¿Listo? Y la otra pregunta es ¿cuánto hielo se derrite en un día? Entonces es fácil. Para la primera necesitamos la ecuación. Observen la ecuacióncita. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar los valores. Entonces, miren, tenemos temperatura caliente menos temperatura fría. Será la temperatura externa menos la interna, ¿cierto? Nos dicen que el espesor de la pared es 0.020 metros, correspondiente a 2 centímetros. Nos dan el área, que es esta, 0.8 metros cuadrados. Eso está acá. ¿Y qué nos hace falta entonces? K. Por tabla, nosotros tenemos que K para la espuma de poliuretano o el icopor corresponde a este valor. 0.01 watts sobre metro por grado Kelvin. Recuerden que esa K no solamente nos da el indicio de qué tan buen aislante o buen conductor térmico, sino que además nos debe ajustar las unidades, ¿cierto? Haciendo las operaciones obtenemos 12 watts o 12 julios por segundo. ¿Listo? Ahora la vuelta es, ¿cuánto hielo se derrite en un día? Esto va a otros temas que ya hemos visto. El primero es entonces, necesitamos calcular el flujo de calor. De la ecuación que tenemos acá, miramos el lado izquierdo que decía dQ dt igual a H. Entonces simplemente despejamos el tiempo y decimos tanto calor corresponde al flujo de calor multiplicado por el tiempo. 12 julios que acabamos de calcular multiplicados por 86.400 segundos que equivalen a un día. Cuando hacemos esa multiplicación se cancela segundos con segundos y obtenemos entonces 1.04 por 10 a la 6 joule. Esa es la cantidad de calor que está fluyendo en un día del medio ambiente hacia su caja aislante donde tienen las polas. Ahora sí viene la cuestión, pues si está entrando ese flujo de calor, debe haber hielo que se transforme en agua. Entonces tenemos que usar el calor de fusión del hielo o calor latente de fusión, ¿recuerdan? Se busca por tabla el valor que es 3.34 por 10 a la 5 joule sobre kilogramo y entonces usando la ecuación Q igual a L de fusión multiplicado por M y despejando obtenemos entonces, haciendo la operación entre calor dividido por el calor latente de fusión para el agua, obtenemos 3.1 kilogramos. ¿Qué quiere decir? El calor tan berraco que hacía allá en la costa nos derritió 3.1 kilogramos de hielo, hermano. Yo no sé quién le mete 3 kilogramos de hielo a una caja de esas, pero eso es lo que sucede. ¿Listo? Por ahora vamos a dejar así y en otro podcast explicamos las otras dos formas de conducción del calor.